Estamos aquí en nuestros estudios con el señor César Quispe, gerente de asistencia técnica de la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito. El Congreso de la República devolvió a Comisión de Economía este dictamen que había sido aprobado y que estaba próximo a que se termine implementando por aprobación del Pleno para que la SBS intervenga, supervise, fiscalice a las cooperativas que en estos momentos están exentas de esta labor de la Superintendencia de Banca y Seguras. Señor César Quispe, buenos días. Buenos días. Exitosas noticias. ¿Ustedes están a favor o en contra de que la SBS les supervise, les fiscalice sus movimientos económicos? Bueno, nosotros estamos a favor, hemos trabajado el dictamen que estuvo a punto de ser aprobado. Ya. Hemos trabajado durante más de un año. El proyecto de ley que presentó la superintendencia mereció un trabajo en conjunto del equipo de la federación y de la superintendencia durante 6 meses de trabajo. Y luego cuando llegó en el Congreso se siguió trabajando. Estuve en la comisión de producción. Ahí jugó un papel importante el congresista Miguel Torres, quien convocó no solamente el ahorro de crédito, sino a otro tipo de cooperativas y se logró sacar un dictamen, creemos, bastante bueno. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede entonces dentro del Congreso que terminan dando marcha atrás en la aprobación de este dictamen aprobado y con todos los trabajos previos que ustedes se han desarrollado? Me parece que por la especialidad que es el tema de las cooperativas, hay algunas confusiones de algunos congresistas, ¿no? ¿Confusiones de qué tipo? Por ejemplo, dicen de que la superintendencia recién va a supervisar a las cooperativas en el año 2025. ¿Ya? Eso es falso. Claro, porque según lo que se conoce es que de haberse aprobado estos últimos días, por lo menos el trabajo ya de formalización de esas cooperativas bajo régimen de la SBS tendría que comenzar desde el 1 de enero de 2019. El dictamen de la Comisión de Producción, tanto de producción especial, indica que la superintendencia tiene la función de supervisar el 1 de enero del 2019. Exacto. Entonces, no es en el 2025. Lo que sucede... Y eso también quiero aprovechar de aclarar, se ha dicho que hace 14 años que no se puede supervisar a las cooperativas y efectivamente nosotros en esos 12 años más o menos, ¿ya? El movimiento de cooperativas, la Federación Nacional de Cooperativas de Crédito siempre decía, queremos supervisión pero acorde a nuestra naturaleza y principios. Entonces, las propuestas que se presentaban, tanto presentadas a la superintendencia como algunos congresistas, lo hacían desde la mirada bancaria. Entonces nosotros pedíamos insistentemente a los superintendentes anteriores, oye, queremos una regulación pero acorde a nuestra naturaleza, tienen que respetar nuestra naturaleza porque nosotros no operamos igual que los bancos y la caja. La actual superintendenta, en septiembre del 2016, a solicitud nuestra, nos recibió, le explicamos estos diagnósticos que hoy se hablan, fueron expuestos en esa reunión, y la superintendenta dijo, armemos 2 equipos y formulemos el proyecto. Ya, entonces, todos los avances que se han planteado en el marco de la aprobación de las facultades de la Superintendencia de Banca y Seguras hacia las cooperativas han sido dejadas o desconocidas por el Congreso. Si la misma SBS se ha puesto de acuerdo con ustedes para que se pueda legislar sobre ustedes, en base a las competencias financieras que tienen, ¿cómo es que el Congreso de la República desconocía todos esos avances? Claro, por eso es que... ¿Y quién desinformó? ¿Quién no informó? Me parece poco creíble que el Congreso no maneje esa información. Bueno, yo quiero creer de que no hay una buena lectura del dictamen que ha aprobado la Comisión de Producción. Por ejemplo, lo otro que se dice es que la superintendencia, que se está delegando a la Federación la función de supervisión. Eso es falso. Nosotros a la fecha tenemos la función de supervisar a nuestras afiliadas por ley. Ya. Esa función va a asumir la superintendencia y no la va a delegar. Claro, pero hasta el momento en la figura, como usted lo plantea, es como ser juez y parte. O sea, te estás fiscalizando a ti mismo. Así es. Hoy va a estar eso en manos de la superintendencia. O sea, ser juez y parte tampoco te garantiza en el tema de manejo financiero una transparencia adecuada. Lo mejor sería que el SBS intervenga. Mira. Sin embargo, permítame acotar algo, señor Quispe. La congresista letona, Úrsula Letona, plantea el tema de la creación de otra superintendencia, la Superintendencia de Entidades Solidarias. ¿Eso es factible desde el punto de vista técnico-financiero de ustedes? ¿Es mejor crear otra superintendencia a la par de la SBS?
Ahora, de lo que ha expuesto y la exposición de motivos que tiene la Superintendencia de Entidades Solidarias, plantea supervisar no solamente la de crédito, claro, sino las mutuales, agrarias, sí. cafetaleras y de todo tipo. Es un proyecto a largo plazo. Creo que merece un análisis y una atención especial. Nosotros siempre hemos planteado lo que dice la exposición de motivo del proyecto de ley que ha presentado la congresista Letona, pero el tema es que esto es de largo plazo. Hay un tema urgente que nosotros demandamos. Las cooperativas de ahorro y crédito, las verdaderas, no las pseudo cooperativas, están afectando la imagen de la cooperativa y no tenemos herramientas para combatirlos. O sea, ¿ustedes están en contra de lo que plantea la congresista letona? No tanto en contra, sino que nosotros consideramos que es un proyecto a largo plazo y merece un análisis mejor. No están en contra, pero no lo ven tampoco con buenos ojos en estos momentos. No, lo que necesitamos que en estos momentos necesitamos una norma urgente para combatir a las pseudo cooperativas que vienen afectando la imagen de las verdaderas cooperativas. Si el Congreso de la República, porque parece ser que así sería, si se devolvió el dictamen a Comisión de Economía del Congreso, lo que ya estaba por aprobarse, es para dar mayor análisis, sostienen, respecto a la propuesta de Letona. Si el Congreso termina aprobando, ¿eso sería un retroceso en cuanto a esta formalización y mayor rigurosidad que se necesita en el manejo financiero? Sí, lo que a nosotros nos preocupa como federación es que las cooperativas, las verdaderas cooperativas, estamos en serio peligro por estas pseudo cooperativas que vienen haciendo actividades prohibidas, afectando la imagen. Está afectando nuestra imagen de las verdaderas cooperativas. Entonces hoy se generaliza, dicen las cooperativas lavan, eso es falso. Nosotros tenemos, y quiero aprovechar que visiten nuestra página web, cuántas voluntariamente se han sometido a la supervisión, están siendo supervisadas por la UIF, por nosotros, pero son un grupo de 150 cooperativas, ese es todo lo que tenemos. Todas las demás, si alguien quiere saber, esta cooperativa está o no supervisada, ustedes van a la página web. Pero eso no puede existir en el país, que hayan cooperativas no supervisadas. Y según lo que se conoce, que por lo menos de las cooperativas que están formales, por así decirlo, hay un movimiento económico de alrededor de 11.000 millones de soles, sin contar aquellas más de 500 que están fuera del margen hasta de la ley, que aparecen y desaparecen. Miren, las cooperativas de crédito, cuando le dio el Estado, fue el que le dio a la federación la ley de supervisar, el movimiento cooperativo, sus activos no llegaban a 200 millones. Entonces el Estado lo vio, dijo, es un sector muy pequeño y bueno, ustedes autosupervísense. El trabajo de la federación a lo largo de esos 25 años ha sido de capacitación, de supervisión adecuada a su naturaleza. Hemos armado todo un equipo, tenemos 25 años de experiencia y eso ha permitido que estas cooperativas formales lleguen hoy a 13.000 millones de activos. Ya, y ahora estas no son 11.000, me quedé corto con la cifra, son 13.000. A marzo es 13.000 millones. A marzo, 13.000 millones. Las formales. Claro, ahora, ustedes como formales, ¿han identificado quiénes son las personas que están detrás de esas cooperativas informales que terminan mellando la imagen financiera, como usted me menciona? Mire. ¿Han colaborado con la unidad de inteligencia financiera para que se conozca quiénes son y se pueda intervenir y...? Mire, Caso Orellana, pues, esa cooperativa. Antes que salga a la luz pública, nosotros 2 años antes hemos estado solitariamente denunciándola a la Fiscalía, enviando cartas a los gobiernos regionales, a las municipalidades, y no nos escuchaban hasta que, bueno, y ha usado la imagen de la cooperativa. De ese tipo de casos, son más de 200 casos que la Federación los ha identificado en diferentes lugares del país y lo ha puesto en conocimiento del Ministerio Público. En 2017 había un mega operativo en simultáneo hecho en varias partes del país, sobre todo en Huanta, en Ayacucho, en Huancavelica, donde han caído varias de esas personas ligadas a cooperativas que estaban también vinculadas con el tema de tráfico de drogas. Nosotros hemos hecho denuncias. Tenemos más de 200 denuncias que ha hecho la Federación. Está en la Fiscalía, en la diferente Fiscalía. Muchas de esas cooperativas que están con denuncias siguen operando. Pero ¿por qué es que no se procede con mano dura en este caso? Si se trata, por ejemplo, de entidades financieras creadas con la única finalidad, las informales me refiero, con la única finalidad de lavar dinero, de tráfico de drogas. ¿Sabe por qué? Porque no tenemos el marco legal. Para que se dé una idea, la superintendencia no puede intervenir estas cooperativas. La federación no puede intervenir estas cooperativas. Estas cooperativas en el papel, en registro público, son, digamos, formales,
pero en el cumplimiento de la normatividad que se exige a los cooperativas de crédito son informales. Y curiosamente, la bancada fujimorista de Fuerza Popular está intentando impedir que se incorporen a las cooperativas dentro de la competencia del SBS. Sí, bueno, eso sí nos llamó a desconcierto porque la bancada de Fuerza Popular, tanto en economía como en producción, nos respaldaron unánimemente. Nadie estuvo en contra de ese proyecto. Claro, pero sobre todo cuando sale la información, salta la liebre. Cuando se conoce, por ejemplo, que Úrsula Letona ha terminado recibiendo financiamiento de una cooperativa con 75,000 soles para el tema de campaña. El congresista Miguel Torres también se encuentra inmiscuido desde su bufete de abogados, familiar, dice él, que también defiende a muchas cooperativas. O sea, pareciera ser que en todo ese tema de las cooperativas hay un tema de conflicto de intereses de los congresistas que curiosamente en estos momentos se vienen pronunciando en contra o le han puesto un tacle ahí para que no se apruebe en el Parlamento ese dictamen aprobado hace ya bastante tiempo. Y nosotros estamos confiados, muy confiados, que la norma va a salir de todas maneras. Es una norma que tiene muy pocas observaciones. Esas observaciones que han hecho los congresistas va a ser aclarado. La superintendencia no va a delegar su función de supervisión, es la función directa. Lo que va a suceder con la superintendencia es que ellos tampoco tienen hoy un equipo especializado en supervisión de cooperativas y va a ser una especie como hace la Contraloría. La Contraloría contrata sociedades de auditorías externas para hacer auditorías en diferentes municipalidades. Es lo mismo, lo que prevé el proyecto de ley es que la superintendencia va a tener un colaborador técnico en la federación. Tenemos un equipo de supervisión. ¿Van a insistir ustedes juntamente con la SBS para la aprobación de este dictamen? Sí, vamos a seguir, más que insistiendo, es tratando de aclarar estos puntos y que se apruebe prontamente por el bien de las verdaderas cooperativas. O sea, cuando trabajaron este dictamen, la reglamentación, el trabajo que se podría hacer, lo que se pensaba aprobar este último jueves, ¿habían congresistas fujimoristas presentes? ¿Conocían sobre los avances para que prontamente pueda ser incorporada a las cooperativas? Sí, o sea, como le digo, si no es por la bancada fujimorista, estos proyectos de ley no hubieran tenido dictamen. Pero entonces, ¿cómo los mismos fujimoristas ahora mismo petardean esta iniciativa? Bueno, como le digo, en la comisión de producción, los fujimoristas, la bancada fujimorista, fue la única bancada presente y lo aprobó por unanimidad. Este proyecto de la comisión de producción, que es el dictamen de la comisión de producción, es un muy buen proyecto que necesita algunos pequeños ajustes. Y bueno, en el pleno, imagino porque hay algunos congresistas que no han estado, digamos, en el detalle del proyecto y ha surgido alguna mala interpretación que en estos días, en la próxima semana se aclara y creo que se va a aprobar, ¿no? Bueno, se espera de una vez sobre ese tema, porque la verdad que genera demasiada controversia que Fuerza Popular termina finalmente oponiéndose a través de los congresistas en torno a esta situación. Úrsula Letona nos indica, la congresista de Fuerza Popular, se está escuchando el programa en estos momentos si quiere participar respecto al tema de las cooperativas. La congresista Letona está en la línea. Congresista, buenos días, bienvenida a Exitosas Noticias. Hola Pedro, hola César, qué gusto saludarte después de varios, digamos, tiempos. En primer lugar, Pedro, aclarar. A ver. Estás afirmando que yo he recibido financiamiento de cooperativas. Eso para mi campaña. Eso es absolutamente falso. Ya. En primer lugar, porque las cooperativas, a diferencia de un banco, no tienen dueño, tienen socios. En segundo lugar, porque yo para mi campaña no he recibido ningún financiamiento de personas jurídicas vinculadas a las cooperativas, ni tampoco de personas naturales vinculadas a las cooperativas. Ya. Tercero, yo he recibido un crédito siendo congresista, como hace 15 años sucede en el Congreso, con congresistas y trabajadores, porque hay un convenio entre una cooperativa y el Congreso para este tipo de créditos. No son financiamientos de campaña. Y creo que es bien importante aclarar este tema porque el hecho de tener un crédito con la cooperativa no me inhabilita a meterme a presentar un proyecto de ley. Ya. Congresista Letona. Mi proyecto de ley, a ver, si me dejas terminar la idea, mi proyecto de ley no posterga la reforma que estamos trabajando de la SBS. Para nada. Mi proyecto de ley, como bien lo ha señalado César, que es un experto, mi proyecto de ley busca una solución a largo plazo del total de las instituciones solidarias.
no solamente de este cachito, cooperativas de ahorro y crédito, sino de todas las instituciones solidarias que funcionan en nuestro país. ¿Por qué, Pedro? Porque hoy son las cooperativas de ahorro y crédito, algunas vinculadas con financiamiento de actividades ilícitas o lavado de dinero, pero mañana esto puede suceder en las mutuales o en otras instituciones solidarias. Por eso es que yo propongo una propuesta integral. ¿Se me ha ocurrido a mí? No. Funciona, como te lo podrá explicar César, en Colombia, en Ecuador, y lo que dice Naciones Unidas y la Organización Internacional de Trabajo es que las instituciones solidarias que se fundamentan en principios totalmente distintos a los que regulan a los bancos, tienen que tener una institución ad hoc. Ya, congresista Letona. Ahora se me permite, pero lo dicho, por ejemplo, por usted respecto a que no recibió financiamiento de campaña, lógicamente, pero lo que desde la versión, por ejemplo, el congresista García Belaúnde se sostiene es que el dinero recibido usted por la cooperativa es por un tema de financiamiento de campaña. Lógicamente que la cooperativa no le va a dar el dinero. Es falso. Ya, ahora, le pregunto, el solo hecho de haber accedido a un crédito financiero por una cooperativa que usted en este momento se encuentra legislando sobre tema de cooperativas, ¿no convierte en un conflicto de intereses? Para nada, y te voy a explicar por qué. Cuando yo pido un crédito a la cooperativa, esto tiene que ver con un beneficio como trabajadora del Congreso en el marco de este convenio. ¿Ya? El tema de las cooperativas va más allá de solamente el cachito que se pretende regular en la SBS, es un tema integral. Y es lo mismo, se dice, se especula, y también te lo podrá comentar César, que los bancos están detrás de crear una regulación que ahogue al movimiento cooperativista en el Perú. Y ese es un chisme que abunda en los pasillos no solo del Congreso, sino, por ejemplo, nosotros, César y yo, que hemos trabajado en algún momento. Pero ustedes es un chisme válido, congresista Letona. No, para nada, y por eso te digo, porque el congresista Costa tenga una cuenta en el Banco de Crédito o el congresista García Belaúnde en el Banco Continental, yo no voy a decir que tienen un conflicto de interés o que tengan un crédito con un banco. Ya, congresista, el tiempo nos va ganando. Ya, y no tienen nada que ver. Ahora, el tiempo nos va ganando. Le quiero preguntar, antes de entrar al tema de fondo brevemente, porque el tiempo nos está ganando, en el tema de forma y de fondo también, hay conflicto de interés, por ejemplo, en el caso del congresista Miguel Torres, que también desde un bufete de abogados de su familia está defendiendo desde hace mucho tiempo a las cooperativas. ¿Eso no representa, por ejemplo, un conflicto de intereses en torno a esta normativa que el Parlamento intenta implementar? Vamos a hablar sobre el fondo primero y te dejo la respuesta sobre Miki al final. Porque bueno, comenzamos con la respuesta sobre Miki Torres. No, es que yo quiero ir al tema de fondo. Ya, en todo caso, congresista, si me permite, por favor, vamos a la pausa. Si vamos a hablar sobre el fondo y sobre forma de manera larga, vamos a la pausa brevemente y luego regresamos con usted para conversar ampliamente sobre ese tema. Pausa rápidamente, venimos con la congresista Úrsula Letona, también estamos con el señor César Quispe, gerente de la asistencia técnica de la Federación de Cooperativas en nuestro país, sobre el caso, la polémica, sobre la decisión del Congreso de finalmente no dar pase a esta aprobación que se intentaba implementar para que la SBS fiscalice el movimiento financiero de estas entidades financieras propiamente dicha. Pausa y volvemos. Continuamos con Exitosa Noticias. Son las 9 de la mañana con 35 minutos. Seguimos en la línea telefónica con la congresista Úrsula Letona respecto al caso de las cooperativas. Reiterar que la congresista Letona presentó un proyecto de ley para la creación de superintendencia de entidades solidarias que a la par haga fiscalización financiera, supervisión financiera, como lo hace el SBS con otras entidades como los bancos, así como las cajas. Sin embargo, la congresista Letona, que se encuentra en línea, congresista, le preguntaba, y quisiera un poco para dilucidar, conocer con mayor precisión su opinión, vayamos primero al tema del conflicto de intereses que se viene denunciando, porque no es poca cosa. Es un tema que hasta en cierto modo hay algunos que piden al congresista Miguel Torres que se inhiba de legislar o opinar sobre la cuestión de las cooperativas. Para usted considera, en la forma como le planteé, como se conoce públicamente, el bufete de abogados que tiene el congresista Torres a través de su familia, ¿no le representa un conflicto de intereses cuando ellos definen a cooperativas?
Nuevamente, Pedro, creo que lo importante, en primer lugar, es salir del tema de fondo. Pero no me esquive Tú la has respuesta, señalado, congresista te voy a Letorno. responder sobre el cuestionamiento que has hecho a Miguel Ángel Torres. Te lo voy a Ya. responder. ¿En pero qué creo que momento es nos va a bien responder? importante. ¿Al final de la entrevista? Bueno, te lo voy a responder para que podamos ir al tema de fondo, que creo que Por es favor, le importante, agradezco y dejar bastante. de chisme y las especulaciones. A ver. En primer lugar, Miguel Ángel Torres ha sido clarísimo en decir que él tiene en su vocación un sentimiento cooperativista. Lo ha puesto sobre la mesa desde el día 1, tanto es así que en la comisión de producción se le eligió por su expertise en el tema de cooperativas como el coordinador del grupo de cooperativas. Ya él en ese momento puso sobre la mesa este supuesto conflicto de interés. En segundo lugar, si Miguel Ángel Torres, como coordinador del grupo de cooperativas, impulsó la reforma de la que estamos hablando y votó a favor de esta reforma y además participó para que se supervise esta clase de cooperativas, ¿de qué conflicto de interés hablamos? Ya. Si ha sido la persona que ha trabajado desde el Congreso con el gremio y aprobó mediante su voto, que es lo que ejercemos los congresistas, dándole su apoyo a este dictamen de la Comisión de Producción, que difiere sustancialmente del dictamen que ha sido aprobado en la Comisión de Economía y que es el que hemos pedido que retorne a comisión porque fue el que se sometió a votación el día jueves. Y ahí vamos al tema de fondo, Pedro. Ya. Para usted no hay conflicto de intereses y vamos al tema de fondos. No hay ningún conflicto de interés. Siempre se dijo claramente que él era experto en cooperativas, que en su actividad privada había trabajado en el tema de cooperativas, que su padre era cooperativista y que hay cooperativas que han trabajado en ese estudio, incluso la FENAPRED. Bueno, hay congresistas homólogos suyos que mantienen que sí hay conflicto, pero es una versión contra la otra. Ahora, y yo no voy a calificar conflicto de interés. Pedro, si me dejas ir al tema de fondo. Vamos al tema de fondo, congresista, le quiero llevar el tema de fondo. El dictamen que se aprobó en la Comisión de Economía es distinto del dictamen de la Comisión de Producción. ¿En qué difiere? Y ambos dictámenes son distintos de mi proyecto y son excluyentes. Mi proyecto no detiene a ninguno de estos dos dictámenes. Exitosa. Creo que eso es bien importante que lo entiendas y lo entienda la ciudadanía, porque se ha especulado que mi proyecto busca mentira. El proyecto que yo he presentado es un proyecto, como bien lo ha señalado César, de una reforma constitucional a largo plazo y que en su momento incluso va a merecer una norma de desarrollo constitucional y voltearemos a ver el esquema de la SBS aplicado hasta que se apruebe mi proyecto y diremos, continuarán en la SBS, pasarán a esta nueva institución, pero esa decisión va a ser postergada porque es una reforma constitucional. Ahora, ¿me permite hacer hincapié en ese punto, por favor, congresista? Me interesaría lo que usted nos está explicando, ir desarrollando, sí, pero que también con preguntas y contrapreguntas que tengo para hacerla, porque nos interesa bastante conocer a precisión. Por ejemplo, usted dice que es un tema a largo plazo. Cuando habla a largo plazo, la propuesta de crear una superintendencia de entidades solidarias que abarca otras entidades más allá de las cooperativas, ¿de cuánto tiempo estamos hablando exactamente? Es una reforma constitucional que merece doble votación, las dos legislaturas. Yo estimo que hacia finales de la legislatura del 2019 o inicios de la del 2020 podríamos estar votando este tema. Ya, ahora le pregunto sobre eso. Y nos podemos dar el lujo en el país con el tema de lavado de dinero, lavado de activos, darnos el lujo, existiendo más de 520 cooperativas que están al margen de la ley, darnos el lujo de legislar de aquí, por lo menos cuando termine el gobierno de Vizcarra, cuando terminen ustedes su mandato. No estás entendiendo. Ese proyecto va a seguir su trámite y la supervisión efectiva de la SBS a través de los proyectos que venimos discutiendo tiene que darse ya. Claro, es lo que se está pidiendo. Pero es lo que hemos planteado. A ver, Pedro. Con la superintendencia de entidades solidarias. Que la única fuerza política en el Congreso que votó a favor de que este tema se regule en la Comisión de Producción ha sido Fuerza Popular. Y por eso se sorprende que hayan regresado el dictamen a comisión. El mismo César Quispe se sorprende. No, el dictamen de Economía. Pedro, escúchame. Una cosa es el dictamen de Economía que fue votado, que tenemos observaciones. Otra cosa es el dictamen de Producción que nosotros como partido hemos
tenido 7 miembros que fueron los únicos que votaron, el resto se salió de los congresistas y las otras fuerzas políticas, son 2 temas distintos que ambos proyectos buscan la regulación. Y además, yo lo he señalado en el Pleno, y me parece muy bien que César hoy día lo diga. La Contraloría señala y contrata entidades de apoyo para ejercer auditorías, pero lo hace por concurso público, no se exonera de la ley de contrataciones como pretende la Comisión de Economía. ¿Por qué se exoneran de la ley de contratación? ¿No te parece a ti raro? Congresista Letona, usted me señala que estoy equivocado. En este caso serían casi todos los que están cuestionando esa decisión del Congreso que estemos equivocados, hasta el mismo señor Quispe, que no se explica por qué es que el Congreso no dio pase a ese dictamen aprobado y que por eso está diciendo que van a insistir para que se pueda aprobar prontamente. Pedro, creo que nuevamente de repente no me dejo entender. Una cosa es el dictamen de economía, respecto del cual nosotros hemos manifestado observaciones. Otra cosa es el dictamen de la Comisión de Producción, que mis colegas de bancada fueron los únicos que lo aprobaron. Cuando se corrija el dictamen de economía con observaciones que hemos realizado varios congresistas, no solamente yo, y también congresistas de otras bancadas, como Marisol Espinosa, que señaló que no se respetaba el tema de las cooperativas de ahorro y crédito que están vinculadas con el agro, como Marco Arana, que habló del acto cooperativista, y otros congresistas. Yo estimo que esa subsanación, porque incluso el presidente de la Comisión de Economía me ha pedido que le mande por escrito mis observaciones, podremos cerrar un dictamen que asegure que el día que aprobemos la ley, el día siguiente a la aprobación de la ley, la SBS entre a regular justamente esas cooperativas corruptas que hoy están siendo utilizadas para lavar dinero. Y hablando de cooperativas corruptas, por ejemplo, se conoce que el señor René Manrique Cosirramos, expresidente de la Confederación Nacional de Cooperativas del Perú, habría financiado la campaña de Fuerza Popular de Keiko Fujimori con más de 112,000 soles. ¿Eso también, por ejemplo, en el tema político de Fuerza Popular no representa un conflicto de intereses? Para mí, nuevamente, Pedro. ¿También es un chisme congresista? No, yo no sé cuánto ha aportado el señor Manrique, entiendo que lo ha hecho si ustedes pueden ver los aportes es porque lo ha hecho al amparo de la ley. No configura un conflicto de interés que una persona natural, que es socio de una cooperativa, aporte un partido político. Estoy segura que no debe ser el único caso. Debe haber N casos donde personas naturales aportan a partidos políticos. En este caso, el señor Manrique a Fuerza Popular, y yo supongo que hay dueños de bancos que han aportado a otros partidos políticos. Y en esa línea que usted nos menciona, yo no entro. Y en esa línea, por ejemplo, que usted sostiene que no habría conflicto de intereses por la libertad que tenía el señor Manrique como confederación de las cooperativas de aportar a la campaña de Fuerza Popular. Que no aporta como federación, aporta como persona natural, como el señor Manrique. Pero claro, pero representa estaba representando de una cooperativa. Bueno, puede haber muchas lecturas diferentes, congresista Letona. No son lecturas. Es que son lecturas diferentes. Es que hay puede haber, pero una persona que proviene de las cooperativas ya le convierte en materia de discusión en estos momentos, apareciendo el aporte del señor René Manrique en tiempo de campaña de Fuerza Popular. Viene de una cooperativa, ha trabajado en el Ministerio de la Producción que regula las cooperativas, y ahí no hay un conflicto de interés. Es un experto en el tema cooperativa, está vinculado al tema cooperativa, y no puede significar que una persona que tiene en sus orígenes el movimiento cooperativo se le impida hacer actividad electoral. Por ejemplo, congresista Letona, también tenemos la información de que usted tuvo como asesor al señor Miguel Vázquez Cárdenas, especialista en temas de cooperativos, y que también ha hecho un informe muy contrario al sostenido por la SBS para la aprobación de ese dictamen denegado en el Congreso. ¿Eso también es chisme o es un conflicto de intereses? El tema de distraernos del tema de fondo para entrar a responder. Es que no estamos distrayendo a los congresistas, estamos intentando armar un rompecabezas de presuntos conflictos de intereses de Fuerza Popular. No, para nada, Pedro. ¿Por qué?
porque el señor Vázquez trabajó en la comisión de seguimiento de la implementación de la OCDE a nuestro país. ¿Ya? El señor Vázquez incluso se fue antes de que yo deje de ser presidenta de la comisión, que eso ha sido en julio del año pasado. Hoy yo presido la comisión de Ya. Constitución. El informe del señor Vázquez, ¿en qué consistía? No tengo la menor idea en qué consistía. A mí Pero no si me ha sido su hecho ningún asesor. informe. No, es que, ¿ves? No ha sido mi asesor, ha sido asesor de una comisión donde yo trabajé y donde no tuvo nada que ver el tema cooperativa. Al ser usted parte de la comisión, se convierte en asesor Yo suyo no también. soy parte de la comisión, Pedro, estás equivocado. En su momento, como usted lo está mencionando. Tampoco, Pero, yo no he sido congresista parte de la congresista Comisión Letona. de Producción ni de Economía. Congresista Pedro, Letona. creo que te estás equivocando en afirmar y en repetir historias que se están generando. Ya. Vamos a los temas de fondo. El dictamen de la Comisión de Economía tiene observaciones, hay que mejorarlo. La supervisión de la SBS se tiene que dar ya, inmediato, como lo ha señalado César y como lo hemos venido pidiendo nosotros. O sea, yo no sé qué tanto miedo hay de corregir las cosas. La supervisión no puede ser postergada al 2025. La supervisión no puede ser delegada en un privado cuya contratación se pretende exonerar de la ley de contrataciones. Eso no es supervisión efectiva. Eso no es lo que yo quiero para el movimiento cooperativa. La vinculación que nosotros tenemos con el movimiento cooperativa como fuerza popular y las MIPES es real. Creemos en el movimiento Exitosa. cooperativista. Queremos que se le supervise en forma diferenciada y efectiva. Ya, que entre la SBS, pero que entre de verdad. Por ejemplo, Pedro, Ujú. en el proyecto del congresista, en el dictamen de la Comisión de Economía que hemos votado, se señala que la ley entrará en vigencia cuando se apruebe el reglamento. Y en nuestro país hay normas que se reglamentan en 10 años. ¿Qué he propuesto yo? Que no haya un condicionamiento a que la ley entre en vigencia cuando se apruebe el reglamento, sino que entre en vigencia, por ejemplo, a los 30 días de expedida. ¿Por Ya. qué? Esos son los temas de fondo, Pedro. La supervisión tiene que darse ya. Este es un tema urgente, este es un tema que está afectando justamente Y a se, las espe- y se espera cooperativas que y se espera que prontamente se pueda ser legalizado ya dentro del Congreso. Congresista Letona, Por muchísimas supuesto, gracias. Por supuesto, y esa es la intención de Fuerza Bien, Popular. muchísimas Yo gracias. te pido, Pedro, que investigues y que te des el Ya. trabajo de leer para que veas que efectivamente hay mucho rumor, hay mucha especulación, mucha descalificación. Esa no es la clase de política que hace Úrsula Letona. Úrsula Bueno. Letona va a los temas de fondo con argumentos. Bueno, Gracias, bueno, son días. argumentos suyos respecto a lo que Gracias, aparece en otros César. contextos periodísticos y políticos. Muchísimas gracias, congresista Letona. Bueno, si para la congresista es chisme, son mentiras, estamos equivocados, estamos mal informando. La verdad que es una cuestión particularmente suya. Pero la información que tenemos, por ejemplo, es que sí tuvo como asesor al señor Miguel Vázquez Cárdenas, quien hizo un informe contrario a lo que la SBS juntamente con las cooperativas vienen planteando en estos momentos. Si para la congresista eso es mentira, es una versión suya, pero la información real que tenemos es esa. Señor Quispe, Mire, y quiero aprovechar con todo lo que dijo la congresista Letona. No, quiero aprovechar que se sigue repitiendo que la superintendencia va a delegar la función de supervisión en la FENACREP. En ningún momento la superintendencia va a delegar esa es función indelegable de la SBS, y así está en el dictamen. Lo que va a hacer es la superintendencia va a tener un colaborador técnico que va a ser la FENACREP, porque las cooperativas somos diferentes, nosotros los conocemos, la superintendencia, en estos 6 meses de trabajo. Lo que estaría intentando el Grupo de Fuerza Popular ahora, al regresar el dictamen a la Comisión de Economía, es burocratizar más con esta nueva superintendencia que intenta implementar. Mire, yo quiero entender y comprender que el retorno a comisiones es para aclarar conceptos. Así como lo estoy aclarando, estoy bastante seguro que la congresista Letona, luego de escuchado los argumentos, luego de escuchado los criterios técnicos que lo va a decir tanto la superintendencia como la federación, este dictamen va a ser aprobado. Ahora, el proyecto de la superintendencia de entidades solidarias es un interesante proyecto, y si ya vamos a analizar el fondo, y eso es por eso que le digo, eso merece un análisis más grande. Pero es una solución a largo plazo. Así es. ¿Por qué? Y que reconoce la congresista Letona, que es un tema de largo plazo. Así es un tema a largo plazo y además involucra a varias cooperativas. Yo quiero aprovechar esta oportunidad, sé que están escuchando muchos cooperativistas. En el Perú las cooperativas, ahora estamos hablando de recrédito, en el Perú hoy las cooperativas agrarias vienen formalizando en el campo. Hace poco el Ministerio de la Producción, por un proyecto que afortunadamente dejé, el Ministerio de la Producción
ha formalizado o está formalizando más de 500 pescadores artesanales. Entonces, esas entidades que merecen es una naturaleza diferente, otras características, lo verá la entidad de solidaria, pero como le digo, eso es un proyecto a largo plazo. Bien. Ese proyecto a largo plazo merece un análisis y darle también el tema del fomento, de la promoción, pero lo urgente es que necesitamos una ley para proteger a nuestras 150 cooperativas que voluntariamente se han sometido a la supervisión, que voluntariamente ellos acatan todas las disposiciones de la Federación y además cumplen religiosamente con la unidad de inteligencia financiera que ya los ha visitado. A 50 de nuestra cooperativa los ha visitado y los ha fiscalizado. Y también tenemos que cumplir con las llamadas del público en estos momentos. Habilitamos las líneas para conversar con la población, 467-4499, 251-9422, para las llamadas telefónicas respecto al caso de las cooperativas. Hay conflicto de interés en lo que se menciona, se cuestiona. Para la congresista letona todo es chisme simplemente y no podemos dar credibilidad. Bueno, hay versiones contra versiones. Hay palabra contra de ella, contra de otros congresistas y otras versiones también lo que manifiestan de manera financiera que no sería lo más adecuado el dar pase a la iniciativa de la congresista letona sobre el tema de la superintendencia de entidades solidarias, cómo se manifiesta o se pretende implementar. Llamada telefónica en estos momentos. Exitosa Noticias. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Es la Rosa de Miraflores. Adelante, señora Rosa. Sí, bueno, y él he escuchado a Úrsula Letona no solo hoy día, ¿no? Sino todo el transcurso de la semana y también pude ver el debate interesante y que se tome el tema de cooperativas. Pero yo sí creo, Pedro, que hay un sesgo de atacar a Úrsula Letona, no como una buena profesional que es, ¿no? Sino porque es de Fuerza Popular. Y eso sí me incomoda, porque yo veo en el Congreso varias congresistas que son estudiosas, que son técnicas en la materia. Yo no entiendo por qué se le critica a Miki Torres. Si tiene experiencia en cooperativa, y eso es lo que siempre busca el público, ¿por qué criticarlo, no? Y yo creo que si está retornando a las comisiones, pues que se perfeccione la norma, ¿no? Y como dice el otro señor de la Federación, ojalá que el otro proyecto de ley que esté en camino, ¿no?, logre juntar a todas las entidades solidarias. Y yo no creo tampoco mucho en los bancos, ¿no? Porque siempre la superintendencia de banco, yo no sé cuántos bancos ha sancionado, ¿no? Y tenemos que diferenciar el ciudadano de a pie, el banco que busca fines de lucro y la cooperativa que busca fines solidarios. Bien, muchísimas gracias por la llamada telefónica. No, gracias por su llamada en estos momentos. Otra llamada al aire. Aló, buenos días. Exitosa Noticias. Aló. Aló, buenos días. Exitosa Noticias. ¿Cuál es su nombre, por favor? Buenos días. Estoy llamando desde Arequipa. Desde Arequipa. ¿Cuál es su nombre? Eduardo. Eduardo, desde Arequipa. Adelante con tu opinión sobre el tema de las cooperativas. ¿Estás de acuerdo con la decisión del Congreso de la República de haber devuelto el dictamen a la Comisión de Economía? ¿Estás de acuerdo que se fiscalice, que se formalice desde la SBS? ¿Cuál es tu opinión sobre el tema? Bueno, definitivamente acá hay que fiscalizarlo. Como bien decíamos, ya existen a la fecha más de 520 cooperativas y esto está saliendo fuera de control. Uno, en el aspecto definitivamente que se les va a hacer competencia a los bancos y uno va a generar oportunidades, por ejemplo, de crédito a las personas de menos recursos, sobre todo a las MIPES familiares sobre todo. Yeah. Ese es un gran problema que han tenido los bancos, que hoy día los ha excluido totalmente de integrarse al mercado financiero por medio de los bancos, cobrando altísimos intereses, incluso otorgando créditos personales que para nada reestructuran el mercado financiero. Por lo contrario, lo que crean, como les decía al inicio, es una exclusión de este grupo. Eso por un lado. Por el lado laboral también, por ahí viene, ¿no? Incluso consideramos a las pequeñas empresas cuando ellos están vendiendo excesivamente, pero incluimos también a la microempresa, que es el lado familiar, que tanto por el lado laboral y el lado financiero los hemos excluido totalmente. El lado de las cooperativas definitivamente tiene que regularse, porque sin duda alguna todo está creándose créditos grupales, que a las finales, dando estos créditos grupales, a todo el grupo lo engancha. Y no están dando créditos, por ejemplo, a un mes, a 2 meses. Eduardo, y desde tu opinión, Eduardo, desde tu opinión, por ejemplo, ¿es necesario que se implemente la fiscalización, la intervención a través de la SBS, o como plantea Fuerza Popular a través de la congresista letona, la creación de una superintendencia de entidades solidarias? Puede ser a través de la superintendencia de banca y seguros, pero creando un ente regulador donde también estén incluidas las cooperativas, los entes de las cooperativas. No solo entidades financieras, sino también entidades, como decíamos, ¿no? Que estén incluidas estas cooperativas también para que se vean reguladas
por la Superintendencia de Bancos y Seguros. Bien, muchísimas gracias por tu opinión desde Arequipa en estos momentos, 9:56. Llamada telefónica. Aló, buenos días. Exitosas noticias. Bueno, 467-4499-251-9422. Señor Quispe, una opinión más, si me permite, por favor. Solamente para aclarar algo, no estamos haciendo cargamontón contra Úrsula Letona, no es nuestro estilo personalizar un tema en cuestión. Pero si en este caso mencionamos a la congresista Letona es porque es quien ha presentado este proyecto de ley para que se pueda implementar una superintendencia paralela a la SBS y que además saltó la información respecto al préstamo precisamente que hizo una cooperativa con términos de campaña electoral, según lo que en su momento mencionó el congresista Víctor Andrés García Belaunde. Llamada telefónica, 9:57. Aló, buenos días, exitosas noticias. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Patricia. Señora Patricia, adelante. Sí, llamo desde Lima. Mira, con respecto a las cooperativas, lo siguiente. Estamos hablando de la FENACREP. Te pongo el antecedente del señor Orellana Rengifo. ¿Ya? Decirte que Orellana Rengifo desde el 2008 comenzó a dar carta fianza sin ningún tipo de aval. Y también tienes que tener en cuenta que Orellana Rengifo, cuando da cartas de aval, ninguna ley de contrataciones le permitía a Orellana, a quienes le pedían carta fianza a las cooperativas de Orellana, aceptar a las municipalidades y se aceptaban. ¿Sabes hasta cuándo Orellana siguió dando carta fianza a las cooperativas? Hasta el 2000, si no más recuerdo, 2014-2015. Entonces, hablamos de una FENACREP y hablamos de una SBS. ¿Qué hizo SBS y qué hizo FENACREP durante todos estos años? El tema es, aquí no hay a quién echarle la culpa, el tema es que esto amerita definitivamente de una regulación. ¿Tiene FENACREP la fuerza para hacerlo? No, es un grupo de entidades privadas que se autocontrolaba, definitivamente no la tiene. ¿Tiene SBS la fuerza para hacerlo? Yo creo que aquí también se habla mucho de si vamos, como SBS la vamos a dejar sola o vamos a crear entes que permitan, internamente que permitan una supervisión. Entonces, definitivamente ahora está claro de que ninguna cooperativa, mejor dicho, que ninguna municipalidad puede recibir ninguna carta fianza de ninguna cooperativa. Por eso tú cierras esa opción. No porque FENACREP está haciendo su trabajo ni que porque SBS está haciendo su trabajo. Bien. Ya es claro que Contraloría General de la República ha dicho que ninguna municipalidad puede recibir cartas fianza de cooperativas. Bien. Muchísimas gracias por la opinión en este momento, bastante técnica, bastante entendible lo que manifiesta que son precisamente los candados que falta implementar en el tema de financiamiento de aparición de las cooperativas dentro de procesos de contrataciones con el Estado. Sí. Para terminar, señor Quispe. Sí, solamente decirle, primero a la señora, la FENACREP, con caso Orellana, desde el inicio ha hecho la denuncia. No hay el marco legal. Ese marco legal, con este dictamen que nosotros, donde hemos trabajado, se corrige. Hoy la superintendencia, si se aprueba este dictamen, puede intervenir con un fiscal de inmediato, clausurar y denunciar a los dirigentes. Claro, el problema con el tema Orellana es que justamente lo que decía la última llamada la señora Patricia era que el SBS, ¿qué es lo que hizo? No puede hacer nada porque no está implementado, no tiene facultades. No hay normas. Exacto, no puede intervenir. Ahora lo que se intenta es que intervengan de manera inmediata. De inmediato, clausura y denuncia a los dirigentes. Lo otro, para los cooperativistas que nos están escuchando, si se aprueba este dictamen, las cooperativas que estén registradas en la superintendencia van a poder captar CTS, van a poder acceder a fondos Mi Vivienda. Sus socios van a poder retirar de las AFP para pagar sus créditos hipotecarios que tengan en su cooperativa. Van a tener fondo de garantía de depósito a sus socios. O sea, es una norma que trae muchos beneficios para las cooperativas. Señor César Quispe, muchísimas gracias por su presencia aquí en nuestros estudios. Ok, gracias a usted. Bien, son las 10 de la mañana con 00 minutos. Ha sido la entrevista con el señor César Quispe, quien es gerente de asistencia técnica de la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito de nuestro país en torno a este polémico tema que esperamos que prontamente pueda ser reglamentado, aprobado desde el Congreso de la República.